El viento aullaba como una bestia desatada, empujándome hacia el abismo que se abría bajo mis pies. La lluvia de Sevilla me azotaba el rostro, fría como el mármol de una tumba, y cada gota era una punzada. Agarrada al asiento, con los nudillos blancos de la tensión, sentí como el helicóptero, esa jaula de metal sobre ruedas que ahora éramos, se inclinaba de manera violenta. ¿Cómo demonios había llegado hasta aquí? Un segundo antes, estaba luchando contra Víctor Romero en la cabina, con un cable enredado en su cuello, y al siguiente, ambos éramos dos títeres colgando de un hilo a 100 metros del suelo. Mis hijos, ¿dónde estaban? Su llanto, tan presente un instante antes, ahora se perdía en el rugido ensordecedor de las hélices y la tormenta. Todo era una confusión de imágenes borrosas, de golpes y gritos, y ese miedo antiguo que me arañaba el alma. Un escalofrío me recorrió la espalda. De repente todo se volvió oscuro, pero no por la falta de luz, sino por un vacío familiar. Era como despertar de una pesadilla, pero la pesadilla continuaba. ¿O era esto un sueño? Mi cabeza dolía, una punzada constante que llevaba conmigo desde hacía 2 años. 2 años, y aún así sentía que acababa de nacer. 2 años atrás, la vida me había dado una segunda oportunidad, o al menos eso creía. Me había despertado en un hospital de Sevilla, con la cabeza hecha pedazos y la memoria en blanco. Ni idea de quién era. La enfermera, una mujer amable y con ojos cansados, me había llamado María. «Pareces una María», me dijo, con una sonrisa triste. María Ortega. Me dieron unos papeles. Un hombre, que decía ser mi tío, me había traído una identidad, una pequeña vida construida a base de mentiras y con fecha de caducidad. Me dio un apartamento minúsculo, con olor a humedad y a soledad, y un trabajo. Mi trabajo era limpiar mesas, limpiar vidas ajenas. Esa noche, la noche que lo cambió todo. ¿Fue un martes? No, creo que sí. Un martes, la lluvia de Sevilla golpeaba sin piedad los vitrales de La Jaula Dorada, el club más exclusivo de la ciudad. El ambiente olía a tabaco caro, a trufas y, para mi gusto, a un miedo palpable que se me metía por los huesos. Yo, María Ortega, la camarera fantasma, una barback que no debía estar allí, puliendo copas en la penumbra. Pero el lugar andaba corto de personal, y el jefe de sala, el sudoroso Sebastián Fernández, me había empujado a la acción hacía solo unos minutos. «Mesa 1», me siseó, agarrándome el brazo con una fuerza que me dejó un moratón que aún siento. «Ni se te ocurra mirarle a los ojos, no hables a menos que te hable. Y por el amor de Dios, no dejes caer nada. Es Carlos de la Plata». La sangre se me heló. Carlos de la Plata. El nombre resonaba en todos los rincones de Andalucía. No era solo un empresario. Era el cerebro de la familia de la Plata, el hombre que movía los hilos desde el puerto hasta la alcaldía. Los rumores decían que había enterrado a su esposa, Camila, hacía 2 años, víctima de un coche bomba que, al parecer, iba dirigido a él. Desde entonces, se había convertido en un espectro, un vacío frío e implacable. La gente murmuraba que ya no tenía alma. Yo no puedo», balbuceé, la voz un hilo. «No estoy capacitada para esto. Esto es servicio de plata. ¿Lo haces o estás despedida? Necesitas el dinero del alquiler, ¿verdad, María?» Maldita sea. Sí, lo necesitaba, desesperadamente. Desde el hospital, mi vida era una cuerda floja sobre el abismo de la indigencia. Tragué saliva, mis miedos, mis dudas, mis pensamientos sobre ese pasado borroso que se negaba a aparecer, y agarré la pesada bandeja con las copas de cristal.
Caminé hacia el reservado del fondo, envuelto en sombras. 4 hombres enormes, vestidos con trajes oscuros, flanqueaban la mesa. Seguridad. Y en el centro, él, Carlos de la Plata. En persona era más aterrador que en los periódicos. Mandíbula afilada, ojos del color del hielo roto y un traje a medida que costaba más de lo que yo ganaba en un año. Pero lo que realmente me robó el aliento fueron los 3 pequeños que lo acompañaban. Trillizos, sentados en tronas especiales, importadas supongo, vestían esmoquín en miniatura. Eran niños hermosos, con rizos oscuros y ojos grandes y solemnes. Pero había algo inquietante en ellos. Permanecían perfectamente quietos. No se revolvían, no balbuceaban. Simplemente observaban la sala con una intensidad fantasmal. Mi corazón empezó a martillear. Me acerqué a la mesa, sintiendo el tamborileo en mis costillas. Solo deja las bebidas. Aléjate. Agua con gas para los niños. Un guardia corpulento gruñó, bloqueándome un poco el paso. Whisky solo. Deja la botella. Asentí, manteniendo la mirada baja. Me estiré para colocar los vasos de agua frente a los niños. Al inclinarme, el aroma de mi perfume, un jabón de lavanda barato que compraba en la farmacia de la esquina, flotó sobre la mesa. El efecto fue instantáneo. El trillizo del medio, Marco, giró la cabeza bruscamente. Sus fosas nasales se dilataron. Luego José, a la izquierda, soltó el cochecito de juguete que había estado sosteniendo en silencio. Mi mano tembló. Sentí 3 pares de ojos clavarse en mi rostro. Fue una sensación física, como un toque. Arriesgué una mirada y me quedé helada. Los niños no estaban mirando el agua. Me estaban mirando a mí. Sus expresiones, normalmente vacías y huecas, estaban contorsionadas en una mezcla de confusión y un repentino y abrumador reconocimiento. Carlos de la Plata notó el cambio. Interrumpió su sorbo de whisky, dejando el vaso con un fuerte tintineo. «¿Qué ocurre?», exigió, su voz un murmullo grave que vibró en mi pecho. Miró a sus hijos y luego a mí. «Yo lo siento, señor», susurré, retrocediendo. «Yo solo...». Mateo, el más pequeño de los 3, extendió la mano. Su pequeña mano, normalmente cerrada en un puño, se abrió. Apuntó con un dedo tembloroso directamente a mi cara. Y entonces sucedió lo imposible. Mateo abrió la boca. Sus cuerdas vocales, sin usar durante 3 años, rasparon. «Mamá». El sonido fue como un disparo en el tranquilo restaurante. Carlos se levantó tan rápido que su silla se fue al suelo. Los guardaespaldas echaron mano a sus fundas. Todo el restaurante quedó en silencio sepulcral. Antes de que Carlos pudiera hablar, José y Marcos se unieron, sus voces elevándose en un desesperado y lastimero crescendo. «Mamá, mamá, mamá». Empezaron a forcejear en sus tronas, tratando de alcanzarme con una desesperación que me rompió el corazón. Yo, paralizada. La bandeja se me resbaló de los dedos entumecidos. Cayó al suelo con un estruendo ensordecedor de cristales rotos. Pero nadie se inmutó. Carlos de la Plata pasó por encima de los cristales rotos, ignorando cómo los fragmentos crujían bajo sus zapatos de cuero italiano. Me agarró por la mandíbula, obligándome a mirarle. Sus ojos estaban muy abiertos, buscando, frenéticos. Miró de mis aterrorizados ojos marrones a los niños que sollozaban y me llamaban madre. «¿Quién te envió?», gruñó Carlos. Su voz temblaba con una rabia que no podía comprender. «¿Quién te pagó para usar ese perfume? ¿Quién eres?». «Yo soy María», sollocé, las lágrimas rodando por mi rostro. «Solo soy una camarera».
No los conozco. Lo juro. Mentira, rugió Carlos. Volvió a mirar a sus hijos. Ahora gritaban, luchando contra las niñeras que intentaban sujetarlos, sus ojos fijos en mí como si yo fuera el único salvavidas en un mundo que se ahogaba. Métanla en el coche, ordenó Carlos a Ricardo, su jefe de seguridad, un hombre con una cicatriz sobre el labio. Traigan a los niños, nos vamos ahora mismo. Señor, no puede simplemente secuestrar a una camarera, advirtió Ricardo en voz baja. Carlos se volvió hacia él, su rostro una máscara de mortífera resolución. Mis hijos no han hablado desde el día que Camila murió. Hoy llamaron a esta mujer madre. Si crees que la voy a dejar aquí, estás loco. El viaje hasta la finca de los de La Plata fue un borrón de luces de neón y ventanillas empañadas por la lluvia. Iba metida entre dos guardias en la parte trasera de un sub blindado. En el asiento de enfrente, Carlos de La Plata, cubierto por 3 niños llorando y que no dejaban de extender sus manitas hacia mí. «Déjala que los sostenga», dijo Carlos de repente. «Jefe, podría ser una asesina», argumentó Ricardo desde el asiento delantero. «Podría tener veneno en la piel. Esto es una trampa. La familia Romero es conocida por esto». «Míralos, Ricardo», espetó Carlos. «Se están desgarrando la garganta, gritando. Déjala que los sostenga». El guardia a mi lado me desabrochó las esposas. Me froté las muñecas, aterrorizada, pero el instinto me dominó. Extendí los brazos e inmediatamente Mateo se me echó encima. En el instante en que el niño tocó mi pecho, un fuerte dolor de cabeza me cegó. Un flashback. No un restaurante, sino una habitación infantil. Paredes de color amarillo pálido. El olor a lavanda y leche tibia. Una melodía tarareada suavemente. «Duerme, mis pequeños lobos». María jadeó, aferrándose al niño con más fuerza. El llanto se detuvo al instante. Mateo hundió la cara en mi cuello, inhalando profundamente. Su pequeño cuerpo temblaba de alivio. José y Marco se abalanzaron para acercarse, agarrando mis manos, mi delantal, cualquier cosa a su alcance. Carlos observaba, su rostro indescifrable, pero sus manos estaban tan apretadas que sus nudillos estaban blancos. Estaba analizando cada microexpresión de mi rostro. «Lo estás sujetando como si lo conocieras», dijo Carlos en voz baja. No fue una pregunta. «Yo, no», susurré, acunando a Mateo instintivamente. «Solo tiene miedo. Odio ver a los niños asustados». «Hueles a ella», dijo Carlos, su voz bajando a un susurro. «Camila, mi esposa, usaba el mismo jabón, barato. Intenté comprarle Chanel o Dior. Ella insistió en la pastilla de lavanda de la tienda de la esquina. Yo lo compro porque está en oferta», me defendí débilmente. «¿Y el tarareo?», insistió Carlos. Me quedé helada. No me había dado cuenta de que estaba tarareando. Me detuve abruptamente. «No lo sé, es solo una melodía. Siempre la tengo en la cabeza». El coche se salió de la autopista A4 y se adentró en un camino de tierra privado. No iban a la finca principal, iban a la casa de seguridad, una fortaleza de hormigón y acero escondida en los bosques profundos de la Sierra Nevada. Cuando llegamos, los niños se habían quedado dormidos sobre mí. Hicieron falta 2 niñeras y Carlos para separarlos de mí. Tan pronto como nos separamos, los niños gimieron, pero el agotamiento les venció. Una vez que los llevaron al ala segura, la atmósfera cambió al instante. El padre desapareció. Volvió el rey de la mafia. Carlos me agarró del brazo y me arrastró a una fría sala de interrogatorios con paredes de metal. Me arrojó a una silla y tiró un expediente sobre la mesa. «¿Nombre?», ladró.
María Ortega. Error, dijo Carlos, paseándose por la habitación como un tigre enjaulado. Mi informático investigó tu rastro mientras conducíamos. María Ortega murió en un incendio en su casa en Castilla-La Mancha hace 4 años. Estás usando la identidad de una mujer muerta. Mi mundo se desmoronó. ¿Qué? No, eso es lo que dice mi identificación. Así soy yo. No sabes quién eres, ¿verdad? Carlos dejó de pasearse y se inclinó sobre la mesa, su rostro a centímetros del mío. Hace 2 años. ¿Dónde estabas? No lo sé, lloré. Te dije que me desperté en el hospital de San Judas. Me encontraron en una zanja junto a la A4. Trauma craneal, sin identificación. La enfermera, ella me llamó María porque yo parecía una María. Ella lo sabía. Más tarde vino un hombre. Él me dio los papeles. Dijo que era mi tío. Él me dio la identificación. Describe al hombre, exigió Carlos entrecerrando los ojos. Alto, una cicatriz sobre el labio, acento de Europa del Este. Carlos se enderezó, su rostro palideció. Víctor Romero. Se dio la vuelta, pasándose una mano por el pelo. Es un juego retorcido y enfermo. Por favor, supliqué, solo déjame ir, no le diré a nadie. No puedo dejarte ir, dijo Carlos, volviéndose hacia mí. La ira se había ido, reemplazada por una tristeza inquietante. Porque si Romero te encontró, te dio una vida falsa y te colocó donde yo te encontraría, significa una de 2 cosas. Se acercó a un monitor de pared y pulsó un botón. Una foto apareció en la pantalla. Era una mujer riendo, sosteniendo a 3 bebés. Se veía feliz, radiante, y se parecía exactamente a mí. O eres un clon quirúrgicamente alterado, destinado a volverme loco, dijo Carlos, su voz quebrándose. O eres Camila, y mi esposa no murió en ese coche bomba hace 2 años. Me quedé mirando la foto. La mujer tenía mi nariz, mi barbilla, mis ojos, pero yo me toqué la cara. Vi el certificado de defunción. Dijiste que murió. Enterré un cuerpo, dijo Carlos con sombría voz. Un cuerpo quemado más allá del reconocimiento. Los registros dentales coincidían, o al menos eso me hicieron creer. Sacó un cuchillo de su cinturón. Jadeé, encogiéndome. Tranquila, dijo Carlos, aunque sus ojos eran peligrosos. Necesito una muestra de ADN. Pelo, sangre. Vamos a averiguar si soy viudo o si he estado llorando a un fantasma mientras mi esposa fregaba suelos por el salario mínimo. Momento, aquí tengo que parar un segundo. ¿Os imagináis lo absurdo de la situación? Hace media hora era una camarera asustada con un sueldo miserable, sin saber ni quién era. Ahora, un capo de la mafia me amenaza con un cuchillo para una prueba de ADN porque soy idéntica a su mujer muerta. Es de locos. En mi pueblo, si es que alguna vez tuve un pueblo, esto sería carne de cañón para las comadres. ¿Un clon? ¿Una esposa desaparecida? Y yo en medio de todo, sin recordar nada. Mi vida, la que creía mía, era una farsa. No sabía si reír o echarme a llorar por la ironía del destino. ¿Quién podría inventar algo así? ¿Era un montaje? ¿Una película? Pero el miedo que sentía era tan real como el nudo en mi estómago. No, esto no era ficción. Esto era una locura muy real. De verdad, ¿qué haríais vosotros en mi lugar? ¿Confiaríais en un hombre que os tiene secuestrada, aunque os diga que podría ser vuestro marido? Es que... Vaya tela. En fin, volvamos a la historia, que aún queda mucha tela que cortar. La casa de seguridad estaba sellada. Carlos había llamado a su médico personal, el doctor Torres, un hombre que había reparado más agujeros de bala que el servicio de urgencias local.
Yo estaba sentada en la habitación de invitados, que era más bonita que cualquier apartamento en el que hubiera vivido. Mi brazo estaba vendado donde el doctor Torres me había extraído sangre. Miraba por la ventana hacia el bosque oscuro, mi mente a 1000 por hora. Camila. El nombre me sonaba familiar en la lengua. La puerta se abrió con un crujido. No era Carlos, era el doctor Torres. Era un hombre delgado, con ojos nerviosos. Llevaba una jeringa en una bandeja. Solo un sedante, señorita, dijo Torres, su voz excesivamente alegre. Carlos, el señor de la Plata, quiere que descanse mientras hacemos las pruebas. Tardará unas horas. No tengo sueño, dije, retrocediendo. Sentí un pinchazo de instinto, una señal de peligro parpadeando en mi cerebro. No dejes que te toque. Órdenes del médico, dijo Torres, acercándose. Ya no parecía un médico, parecía un hombre con una deuda que pagar. ¿Dónde está Carlos?, pregunté, moviéndome detrás de una pesada silla de roble. Está con los niños, distraído. Momento perfecto, en realidad. Torres se abalanzó. No pensé. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesar. Esquivé su ataque, agarré la pesada lámpara de latón de la mesita de noche y la lancé con una eficiencia precisa y brutal. ¡Crack! Torres se desplomó en el suelo, la jeringa patinando por el parqué. Yo me quedé jadeando, mirando mis propias manos. ¿Cómo hice eso? Nunca había estado en una pelea en mi vida, o eso creía. Escuché pasos corriendo por el pasillo. La puerta se abrió de golpe. Carlos estaba allí, con la pistola desenfundada, y Ricardo detrás de él. Miraron al médico inconsciente y a la camarera temblorosa que sostenía la lámpara. Intentó drogarme, jadeé. Dijo que usted estaba distraído. Carlos enfundó su arma y se arrodilló junto a Torres, revisó la jeringa, oliendo la punta. Cloruro de potasio, causa paro cardíaco, parece un ataque al corazón. Carlos se puso de pie, su rostro una máscara de furia. Ricardo, despierte a este hombre, quiero saber quién lo manipuló. Romero, escupió Ricardo. Tiene que ser, iba a matarla antes de que salieran los resultados del ADN. Carlos se dio cuenta, me miró con un nuevo respeto y algo más. Esperanza. ¿Por qué? A menos que sepa que el resultado demostrará quién eres. De repente, las luces de la casa de seguridad parpadearon y se apagaron. Las luces rojas de emergencia bañaron la habitación con un resplandor sangriento. «Están aquí», dijo Ricardo, sacando su arma. «Brecha en el perímetro». «Rastrearon al médico», maldijo Carlos. «No están esperando que el veneno funcione. Vienen a terminar el trabajo». Carlos cruzó la habitación y me agarró por los hombros. «Escúchame. No sé si eres Camila o no, pero mis hijos creen que sí. Y ahora mismo, eso te convierte en lo más importante de esta casa». «¿Qué hacemos?», pregunté. Mi voz se fue estabilizando. El miedo se desvanecía, reemplazado por esa concentración fría y aguda que había sentido al golpear con la lámpara. «Necesito que vayas con los niños», dijo Carlos. «La habitación del pánico está detrás del armario de la guardería. Ricardo te llevará. Cierra la puerta con llave. No abras a nadie más que a mí». «¿Y tú?», pregunté. «Voy a matar a cada hombre que pise mi propiedad», dijo Carlos, sacando una segunda pistola de una funda oculta. «Si eres mi esposa, nos robaron 2 años de nuestras vidas. Si no lo eres, bueno, nadie amenaza a mis invitados». Se detuvo, su mano permaneciendo en mi mejilla un segundo de más. «Ve, si José, Marco y Mateo se despiertan, cántales la canción que tarareabas
la canción de cuna del lobo. Mis ojos se abrieron de par en par. Yo recuerdo las palabras. Lo sé, dijo Carlos suavemente. Ve. Mientras yo corría por el pasillo con Ricardo, el sonido de disparos automáticos estalló desde la puerta principal. La guerra había comenzado. Dentro de la guardería, los trillizos estaban despiertos. No lloraban. Estaban de pie en sus cunas, esperando. Cuando entré de golpe, 3 pares de brazos se extendieron. Los metí en la habitación oculta, la pesada puerta de acero sellándonos dentro. Estaba oscuro, salvo por una pequeña luz táctica. «Mamá», susurró Mateo en la oscuridad. Me senté en el suelo, sentándolos a los 3 en mi regazo. Los recuerdos empujaban contra una presa en mi mente, las grietas formándose bajo la presión. El olor de los niños, a leche y polvos de bebé, era la clave. Sí, susurré de vuelta, las lágrimas corriendo por mi rostro, mientras el primer recuerdo verdadero se estrellaba contra mí. El hospital, sosteniendo 3 bultos, Carlos besándome la frente. «Mamá está aquí», dije, mi voz cambiando. Ya no era la voz tímida de María, era la voz de Camila, fuerte, feroz, y papá va a hacer que los hombres malos se vayan. Fuera de la puerta de acero, una explosión sacudió la casa. La habitación del pánico estaba diseñada para resistir una bomba, pero no estaba diseñada para resistir el silencio aterrador de 3 niños aterrorizados aferrados a una mujer que lentamente recordaba que era su madre. Afuera, los sonidos amortiguados de la guerra resonaban. El thud, thud, thud de los rifles de asalto silenciados, los gritos de los hombres, el pesado estruendo de los muebles que se volcaban. Adentro, bajo el tenue resplandor azul de la luz táctica, Camila, sentada con la espalda contra la fría pared de acero. El dolor de cabeza había desaparecido. En su lugar, una aterradora claridad. Miré a Mateo que temblaba en mi regazo. No solo veía a un niño, veía la noche en que nació. Recordaba las complicaciones, la forma en que Carlos había llorado, la única vez que lo había visto llorar cuando el médico dijo que los pulmones de Mateo estaban subdesarrollados. «Shh», susurré, acariciándole el pelo. «¿Te acuerdas de la canción?» José y Marco, acurrucados a cada lado, levantaron la vista. Camila empezó a cantar. No era el tarareo tentativo del restaurante. Su voz era rica, baja y firme. La luna está alta, las sombras se arrastran. Los pequeños lobos deben dormir, pero si la oscuridad se atreve a morder, la loba madre traerá la luz. Mientras cantaba, mis ojos escanearon la habitación. Esta no era solo una habitación del pánico, era mi diseño. Recordaba haber dibujado los planos con el contratista, un hombre llamado Sergio Hernández, hacía 3 años. Carlos solo quería una caja fuerte. Yo había insistido en una defensa secundaria. Allí, suavemente aparté a los niños. «Quedaos aquí, cubríos los oídos». Fui a la pared del fondo, donde colgaba un cuadro genérico de un paisaje marino. Agarré el marco y tiré fuerte hacia la izquierda. Se abrió, revelando una caja fuerte. Mis dedos no dudaron. Derecha 24, izquierda 10, derecha 55, nuestro aniversario de boda. La caja fuerte se abrió con un clic. Dentro había una Glock 19 de color negro mate y 2 cargadores de repuesto. Revisé la recámara. Cagada. De repente, el teclado de la puerta exterior de la habitación del pánico emitió un pitido. Alguien estaba intentando anular el cierre. No era Carlos. Él habría usado los intercomunicadores primero. «¡Ricardo!», grité,
apuntando con el arma a la puerta. «Ricardo está indispuesto». Una voz se burló a través del acero. Era una voz de mis pesadillas. Víctor Romero. «Abre la puerta, Camila, o empezaré a quemar la casa. Sé que estás ahí. Puedo oler el miedo». Los niños gimieron. Camila se volvió hacia ellos, su rostro endureciéndose en una máscara de pura ferocidad maternal. «Cerrad los ojos», les ordenó suavemente. «Pase lo que pase, no lo sabráis». La cerradura electrónica zumbó. Romero tenía los códigos de anulación. ¿Cómo? Torres. El doctor traidor debió haberlos entregado antes de ser noqueado. La pesada puerta de acero gimió y comenzó a abrirse. Camila no esperó, no dudó. No era la camarera que tiraba copas de champán, era la esposa del hombre más peligroso de Andalucía, y había sido entrenada por los mejores. Mientras la rendija de la puerta se ensanchaba, revelando la silueta de un hombre con una metralleta, Camila disparó. ¡Bang! ¡Bang! 2 disparos en el centro del pecho. El hombre cayó. No era Romero, era un mercenario. ¡Impresionante! Resonó la voz de Romero desde el pasillo, fuera de la línea de fuego. «El borrado de memoria no te quitó la puntería». «Veo. Sal, Camila. Tengo a Carlos». El corazón de Camila se detuvo. «Mentiroso». «Tráiganlo aquí», ordenó Romero. Se oyó un forcejeo y luego un gemido de dolor. Camila arriesgó una mirada a través de la rendija de la puerta. Carlos estaba de rodillas en el pasillo, la sangre brotando de un corte en la frente. 2 hombres lo sujetaban por los brazos. Romero estaba de pie sobre él, apuntando con una pistola a la sien de Carlos. «Suelta el arma, Camila», gritó Romero, «o los niños crecerán huérfanos». Carlos levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la estrecha rendija. No parecía derrotado, parecía esperando. Hizo un microscópico movimiento de cabeza. «No lo hagas». Pero Camila miró a sus hijos, luego a su marido. «Voy a salir», grité. «No dispares». Colocó la pistola en el suelo y la empujó hacia el pasillo. Salió, con las manos en alto. Romero sonrió, sus dientes amarillentos y desiguales. «Ahí está. El fantasma regresó de la tumba. Te ves terrible con ese uniforme de camarera, mi querida». «Déjalos ir, Víctor», dijo Camila, su voz firme. «¿Me quieres a mí? ¿Quieres los códigos de acceso a las cuentas de Gibraltar?» De eso se trataba todo. El secuestro, el accidente falso. No pudiste quebrarme, así que me borraste, esperando reconstruirme como tu marioneta. «Chica lista», Romero se burló. «Carlos de la Plata bloqueó la fortuna de la plata con una clave biométrica que requiere tu retina y su huella dactilar. Los necesitaba a ambos. Ahora, finalmente, los tengo». Se volvió hacia los mercenarios. «Agarren a los niños, nos vamos». «No», rugió Carlos, luchando contra sus captores. Uno de los mercenarios se movió hacia la habitación del pánico. Gritó Camila. El mercenario se detuvo. Camila miró a Carlos. «La jaula dorada». Carlos frunció el ceño, confundido. «¡El restaurante!», gritó ella. «La camarera dejó caer la bandeja». Los ojos de Carlos se abrieron de par en par. Entendió. Era una señal, un recuerdo codificado de un movimiento que habían practicado hacía años en el gimnasio. La caída. Carlos se desplomó de repente, un peso muerto. Los guardias, sorprendidos, tropezaron hacia adelante. En esa fracción de segundo, Carlos clavó el talón en la rótula del hombre a su derecha, rompiéndole el hueso. Simultáneamente Camila se lanzó al suelo, sacando un cuchillo de cerámica que había pegado a su tobillo. Otro secreto de la habitación del pánico que había recordado momentos antes de salir.
Cortó el tendón de Aquiles del mercenario más cercano a ella. El caos estalló. Carlos le arrebató el arma al guardia que caía. Camila agarró la Glock caída del suelo. Romero, dándose cuenta de que la marea había cambiado, disparó un tiro salvaje a Camila y corrió hacia la salida trasera. ¡Agarra a los niños!, gritó Carlos, disparando 2 tiros al mercenario restante. ¡Los tengo!, grité, volviendo a la habitación del pánico y cerrando la puerta de golpe justo cuando las balas repiqueteaban contra el marco de metal. El silencio cayó sobre el pasillo. Respiración pesada. Luego un golpe en la puerta. Soy yo. La voz de Carlos ronca y sin aliento. Se acabó. Camila abrió la puerta. Carlos estaba allí, ensangrentado, magullado, pero vivo. La miró. Realmente la miró. Por primera vez en 2 años. Camila, susurró. Dejé caer el arma y lo abracé. Estoy en casa, Carlos. Estoy en casa. Dentro de la habitación, 3 pequeñas voces se alzaron en la oscuridad. ¡Papá! ¡Mamá! Carlos y Camila cayeron de rodillas, abrazando a los trellizos. El silencio que había plagado a la familia de La Plata durante 2 años se rompió por completo. La limpieza fue brutal. La casa de seguridad estaba comprometida. Así que la familia se trasladó a La Aguja, el ático fortaleza de Carlos en el centro de Sevilla. Durante 3 días, Camila no se separó de los niños. Durmió en su habitación. Les dio de comer a mano. Los médicos, de confianza esta vez, volados desde Sicilia, confirmaron lo que ya sabían. El ADN coincidía al 100%. La mujer conocida como María Ortega no existía, pero el trauma de María perduraba. Camila a veces se sobresaltaba con ruidos fuertes, se sorprendía buscando su delantal. Los recuerdos de fregar suelos y vivir en un estudio infestado de ratas eran reales, superpuestos a sus recuerdos de lujo y poder. A veces me encontraba preguntándome si el lujo era tan bueno como lo recordaba, o si la simple vida de María, aunque dura, era menos peligrosa. ¿Había elegido ser Camila o me habían robado la elección? Es un pensamiento que todavía me ronda. ¿Sabéis? ¿Creéis que hay una diferencia real entre las dos? ¿O solo soy yo intentando justificar el pasado? La 4ª noche, Carlos me encontró en el balcón, mirando el horizonte de la ciudad. Llevaba una bata de seda, una copa de vino tinto añejo en la mano. Finalmente, parecía yo misma otra vez. ¿Los niños están dormidos?, preguntó Carlos, acercándose a mi lado. Sí, cayeron rendidos. José pidió un segundo cuento. Se está volviendo exigente. Sonreí, una sonrisa triste y cansada. Carlos me tomó la mano. Debería haberlo sabido. Cuando te vi en el restaurante, mi corazón lo supo. Mi cabeza simplemente no me permitía creerlo. Romero jugó un juego largo, dijo Camila, sus ojos volviéndose fríos. Me mantuvo en una niebla inducida por drogas durante meses antes de plantarme como María. Estaba esperando el momento adecuado para activarme y obtener los códigos. Pero la lesión en la cabeza por el accidente de coche en realidad estropeó su plan. Hizo que la amnesia fuera real. Se escapó, dijo Carlos, apretando el agarre en la barandilla. Anda suelto. No se quedará lejos, dijo Camila. Necesita la cuenta Dante. La cuenta Dante, repitió Carlos. El fondo de guerra de emergencia. 500 millones en bonos al portador. Pensé que estaba perdido. No está perdido. Está en una bóveda en Gibraltar. Y la única forma de abrirla es con mi escaneo de retina y una frase que memoricé. Volverá por ti, dijo Carlos. Que venga.
Camila se volvió hacia él y la luz de la luna captó el filo afilado de su mandíbula. La camarera se había ido. La reina de la mafia había regresado. De hecho, lo vamos a invitar. ¿Qué estás pensando? La gala de Obsidiana, dijo Camila, el próximo sábado. Es el evento más grande del calendario del inframundo. Todos estarán allí. Los jefes de las 5 familias, los carteles, y Romero no podrá resistirse a mostrar su cara, incluso si va disfrazado. Es arrogante. ¿Quieres usarte a ti misma como cebo? Carlos negó con la cabeza. Absolutamente no. Yo no soy el cebo, Carlos. Camila se acercó, alisando la solapa de su chaqueta. Soy la trampa. María era débil, María tenía miedo, pero Camila de la Plata, ella rompe cosas. Se echó hacia atrás, sus ojos centelleando. Vamos a anunciar mi regreso. Vamos a mostrarle al mundo que la familia de la Plata está completa. Y cuando Romero venga a terminar lo que empezó, lo vamos a matar en público. Carlos miró a su esposa. Vio el fuego en sus ojos, el mismo fuego que lo había enamorado de ella hacía 10 años. De acuerdo, susurró, pero lo hacemos a mi manera. Seguridad pesada, francotiradores y los niños se quedan en la bóveda. Trato hecho, dijo ella. El Hotel Cortés no solo estaba en el centro de Sevilla. Se alzaba sobre ella como una gárgola de piedra caliza y oro. Sin embargo, esa noche era el corazón palpitante del submundo criminal. La gala de Obsidiana era la única noche del año en que las 5 familias, los lugartenientes del cartel y los sombríos intermediarios del poder de la costa ponían sus armas a un lado para beber whisky de 40 años y repartirse territorios con sonrisas en lugar de cuchillos. Para Carlos y Camila de la Plata, esto no era una fiesta, era una resurrección. Camila se encontraba frente al espejo de pared a techo de la suite nupcial. Sus manos temblaban imperceptiblemente. Llevaba un vestido de plata líquida, una creación a medida que se aferraba a su silueta como una segunda piel, cayendo en cascada brillante alrededor de sus pies. Era hermoso, pero para Camila se sentía como una cota de malla. Levantó la mano y se colocó la máscara de diamantes sobre los ojos. Ocultaba el miedo persistente en su mirada, dejando solo el destello agudo y depredador de la mujer que tanto se había esforzado por recordar. «No tienes que hacer esto», dijo la voz de Carlos desde las sombras. Se acercó a la luz, ajustándose los puños de su esmoquín. Parecía el rey de Sevilla, pero sus ojos estaban atormentados. «Podemos irnos, podemos llevar a los niños y desaparecer a la isla en Grecia». «Si corremos, somos presas», dijo Camila, su voz firme mientras se volvía para mirarlo. «Si entramos a ese salón de baile, somos depredadores. Romero necesita ver que no me rompió. Necesita ver que María la camarera está muerta». Carlos caminó hacia ella, tomándole el rostro entre sus manos. «María no era débil, Camila. Sobrevivió. Protegió a nuestros hijos cuando yo no pude. Entonces, terminemos esto por ella», susurró. Descendieron por la gran escalera a las 9:01 p.m. en punto. En el momento en que las dobles puertas de caoba se abrieron, el zumbido de la conversación en el gran salón de baile se cortó como por una guillotina. 300 cabezas se giraron. El silencio fue absoluto, pesado y sofocante. Todos habían oído las historias. Camila de la Plata está muerta. Carlos es un viudo destrozado. Sin embargo, allí estaban, Carlos irradiando un poder frío y letal, y en su brazo, el fantasma. Camila mantuvo la barbilla alta, escudriñando el mar de terciopelo negro y esmóquines. Vio la sorpresa en el rostro de don Salvador, el anciano siciliano.
Vio los ojos entrecerrados de los emisarios rusos. Caminaron por el pasillo. «Don Salvador», saludó Camila al anciano al llegar al pie de las escaleras. Su italiano era impecable, un recuerdo desbloqueado de sus veranos de infancia en Palermo. «Creo que le debe una disculpa a mi marido por la disputa de la ruta marítima el otoño pasado. Ya estoy de vuelta, así que auditaremos los libros». El viejo capo palideció, derramando una gota de champán en su solapa. «Señora de la Plata, es un milagro, un verdadero milagro». «No es un milagro, Salvador», interrumpió Carlos, su voz baja y peligrosa. «Es una advertencia». Durante una hora fueron intocables. La pareja se movió por la sala como tiburones en un arrecife. Camila estaba eléctrica, recordaba nombres, deudas y secretos. Encantó al senador que bloqueaba sus permisos de construcción y aterrorizó al líder del cartel que invadía sus muelles. Fue una clase magistral de poder, pero debajo de la superficie la tensión era muy intensa. «Ricardo», murmuró Carlos en el micrófono de solapa, dándole la espalda al bar para servirse una copa. «Estado de la bóveda». «¡Estática!». Carlos frunció el ceño. Tocó el auricular. «Ricardo, copia». Un agudo chillido de retroalimentación silbó en su oído, seguido de silencio. Al otro lado de la sala, Camila se reía de un chiste hecho por un comerciante de diamantes, pero sus ojos estaban fijos en Carlos. Vio cómo su postura se tensaba. Vio cómo su mano se deslizaba instintivamente hacia la funda oculta bajo su chaqueta. Se excusó y se dirigió hacia él, abriéndose paso entre la multitud. «¿Qué ocurre?», susurró, agarrándole el brazo. «Las comunicaciones están caídas. Ricardo no contesta. El equipo de apoyo en la aguja tampoco contesta». «Quizás sea la interferencia de la tormenta», sugirió Camila, aunque su estómago se encogía en un nudo. «La aguja es una fortaleza, Carlos. La bóveda requiere mi retina. Incluso si violaran el edificio, no pueden llegar a los niños». «Señora de la Plata», una voz áspera habló detrás de ellos. Se giraron. Allí, apoyándose pesadamente en un bastón con empuñadura de marfil, había un hombre que parecía una versión decaída de un recuerdo. Llevaba una máscara de porcelana agrietada. Su traje estaba pasado de moda, oliendo a naftalina y especias viejas. «No te conozco», dijo Carlos, interponiéndose entre el extraño y su esposa. «No», siseó el hombre, un sonido húmedo y entrecortado. «Pero conoces a mi hermano Víctor. Te envía saludos. Quería que te dijera que encuentra tu elección de cuidado infantil deficiente». Camila sintió que la sangre se le helaba en las venas, dejándola fría como el hielo. «¿Dónde está?». «Oh, está más cerca de lo que crees». El anciano sonrió, revelando unos dientes grises. «Está disfrutando de una cita de juegos». Antes de que Carlos pudiera agarrar al hombre, un ensordecedor chillido de retroalimentación de audio desgarró el salón de baile. Los invitados se taparon los oídos, los vasos se rompían por la frecuencia. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo la sala en la oscuridad. Luego la enorme pantalla LED detrás del escenario, que había estado mostrando arte abstracto, se encendió. La luz de la pantalla bañó a los aterrorizados invitados en un pálido azul fantasmal. Era una transmisión en vivo. La imagen era granulada, pero el horror era de alta definición. Era el interior de la bóveda del ático de los de la Plata. Las paredes reforzadas de titanio eran visibles. El suelo estaba salpicado de juguetes. Y en el centro de la habitación, acurrucados en una pila de mantas, estaban José, Marco y Mateo. Estaban gritando. El sonido se amplificó a través de los altavoces del salón de baile. Chillidos crudos y aterrorizados de mamá, papá, que desgarraron el sofisticado barniz de la gala.
De pie sobre ellos, sonriendo a la lente de la cámara, estaba Víctor Romero. No llevaba máscara, tenía un detonador en una mano y un conejo de peluche, el favorito de Mateo, en la otra. Buenas noches, Sevilla. La voz de Romero retumbó, distorsionada, pero inconfundible. La multitud jadeó. Los guardias de seguridad sacaron sus armas, pero no tenían objetivo. El enemigo era digital, a kilómetros de distancia. ¡Víctor!, rugió Carlos a la pantalla. Su compostura se hizo añicos. Si los tocas, tú... ¡Carlos! Romero agitó un dedo a la cámara. No estás en posición de hacer amenazas. Verás, he evadido tu escáner de retina. He evadido tus cerraduras de huellas dactilares. ¿Sabes cómo? Porque yo las construí. Camila agarró la mesa para no caerse. La traición, el contratista, Hernández, debió haber estado trabajando para Romero todo el tiempo. Ya no quiero tu dinero, Carlos, siseó Romero, inclinándose hacia la lente hasta que sus ojos llenaron la pantalla. Quiero verte sangrar. Quiero ver arder la gran dinastía de La Plata. Sostuvo el detonador. La aguja está equipada con suficiente C4 para arrasar una manzana entera. Si pulso este botón, tu legado se convierte en polvo. ¿Qué quieres?, gritó Camila, su voz quebrándose. Tómame a mí, déjalos ir. Romero sonrió, una cruel mueca. Una excelente propuesta, señora de La Plata. Eso es exactamente lo que quiero. La cámara se movió hacia la ventana del ático, mostrando la vista de la ciudad empapada por la lluvia. Luego volvió a Romero. No estoy en la aguja, se rió Romero. Los niños están allí, atrapados en una bomba sincronizada con los latidos de mi corazón. Si mi corazón se detiene, ¡boom! Si pulso este botón, ¡boom! Apuntó con un dedo directamente a la cámara. Estoy en la azotea de este hotel, el Cortés, esperando mi helicóptero. Quiero a Camila sola. Si alguien más pisa esa azotea, detono la bóveda. Si viene la policía, detono. Si Carlos me sigue, detono. Miró su reloj. Tienes 5 minutos, Camila, o los trillizos se convertirán en ángeles. La pantalla se puso en negro. Por un segundo hubo un silencio total. Luego el caos. Los invitados empezaron a gritar y a correr hacia las salidas. La ilusión de seguridad había desaparecido. Camila se arrancó la máscara de diamantes de la cara y la tiró al suelo. Se quitó los tacones altos, quedándose descalza sobre el frío mármol. Camila, no. Carlos la agarró del brazo, su agarre la magullaba. Es una trampa, te matará en cuanto salgas. Tiene a nuestros hijos, Carlos, le gritó, volviéndose hacia él con una ferocidad que hizo retroceder a los guardias cercanos. Sus ojos estaban salvajes, las lágrimas corrían por su rostro, arruinando su maquillaje. Tiene un interruptor de hombre muerto. No podemos dispararle, no podemos asaltarlo. Podemos encontrar otra forma. No hay otra forma. Lo empujó hacia atrás. Me quiere a mí, me tendrá. No te perderé de nuevo, suplicó Carlos, su voz quebrándose. No puedo. Camila lo detuvo. Extendió la mano y le tocó la mejilla. Su mano temblaba, pero sus ojos estaban firmes. No me estás perdiendo, me estás desatando. Se acercó, susurrándole al oído para que nadie más pudiera oírlo. El rifle de francotirador, el conducto de ventilación en la torre norte. No falles. Carlos se quedó helado. La miró. Era un plan suicida. Un disparo de 1 entre 1.000.000 en una tormenta con fuerza de vendaval. Camila. 5 minutos, Carlos, gritó, alejándose. Agarró el dobladillo de su vestido plateado y rasgó la abertura más arriba, liberando sus piernas para moverse. Se dio la vuelta y corrió hacia los ascensores de servicio. Un destello de plata y furia.
Carlos la vio irse por una fracción de segundo. Su corazón se partía. Luego la máscara del capo volvió a su lugar. Se volvió hacia su jefe de seguridad, que finalmente había logrado abrirse paso entre la multitud presa del pánico. «Lleva al equipo de extracción a la aguja», ladró Carlos, su voz fría como la muerte. «Y tráeme el Barrett calibre 50. Voy a la torre norte». «Jefe, el viento es de 40 nudos», advirtió el guardia. «No puede hacer ese disparo». Carlos miró las puertas del ascensor que se cerraban sobre su esposa. «Hago el disparo», dijo Carlos, agarrando la solapa del guardia. «O morimos todos. ¡Muévete!». El ascensor de servicio traqueteó mientras subía por la espina dorsal del Hotel Cortés, una jaula de acero que vibraba contra la tormenta. Dentro, Camila de la Plata estaba sola. Había rasgado el dobladillo de su vestido plateado hasta los muslos, transformando la pieza de alta costura en algo en lo que podía luchar. No llevaba arma, no tenía plan, solo tenía los gritos aterrorizados de sus hijos resonando en su memoria. 5 minutos. Las puertas se abrieron y el mundo se disolvió en caos. El techo era un túnel de viento. La lluvia azotaba horizontalmente, picando como perdigones. A 50 metros, bañada por las luces estroboscópicas del helipuerto, un Eurocopter negro permanecía al ralentí. Los rotores cortaban el aire, creando un rugido ensordecedor que ahogaba el trueno. Víctor Romero estaba junto a la puerta abierta de la bahía. La vio y sonrió, una mueca dentada y triunfante. La llamó con su pistola. Camila se adentró en el vendaval, luchando por mantenerse en pie. A medida que se acercaba, el interior del helicóptero se hizo visible y mi corazón se hizo pedazos. El asiento trasero no estaba vacío. José, Marco y Mateo estaban allí, atados a los asientos de cuero, sus pequeños rostros pálidos de terror, abrazados mientras la máquina vibraba a su alrededor. Mintió. No había ninguna bomba en la bóveda. Los niños nunca estuvieron en la aguja. Eran su póliza de seguro. Justo aquí, en el cielo. «Mentiroso», gritó Camila, el viento arrancándole las palabras de los labios. Romero no podía oírla, pero vio la comprensión en sus ojos. Se rió, agarrando a José por la parte delantera de su esmoquín. «¡Sube!», rugió por encima del motor. «O el primero aprende a volar sin alas». Camila levantó las manos, rindiéndose al horror. «Ya voy, no lo toques». Subió al patín, la lluvia la cegaba. Romero la agarró del brazo y la arrastró a la cabina, empujándola hacia el asiento del copiloto. «Abróchate el cinturón, señora de la Plata, cuelgue». Romero se burló, apuntándole con la pistola al pecho. «Vamos a Gibraltar». Camila miró hacia atrás. Mateo, el trillizo más pequeño, la miró a los ojos. No lloraba. Miraba a Romero con una concentración inquietante y ancestral. Lentamente, levantó un dedo tembloroso y apuntó al hombre que sostenía la pistola. «Malo», susurró Mateo. Era el mismo juicio que había emitido sobre la camarera en el restaurante. Romero puso los ojos en blanco. «Cállate», pateó el asiento del piloto. «Despegue ahora». El helicóptero se sacudió hacia arriba. El suelo se alejó. Camila sabía que este era el final. Una vez que estuvieran en las nubes, no tendría poder. Miró los controles del piloto. Miró a Romero y la madre dentro de ella. La loba que había estado durmiendo durante 2 años se despertó. No se sentó. Se lanzó. Con un grito primario, Camila lanzó su cuerpo por la cabina, no hacia la pistola, sino hacia el cable de los auriculares, que unía a Romero con el piloto. Lo envolvió alrededor de su garganta y tiró hacia atrás con todo su peso. «¡Perra loca!», se ahogó Romero, disparando un tiro salvaje que hizo un agujero en el techo.
El piloto entró en pánico, movió bruscamente la palanca cíclica. El helicóptero, que flotaba a 6 metros sobre el tejado, se inclinó violentamente hacia la derecha. La gravedad se hizo cargo. Camila y Romero fueron arrojados hacia la puerta abierta. Ella agarró el marco del asiento con fuerza mortal. Romero le agarró el tobillo. Colgaban allí, suspendidos sobre la mortal caída, la lluvia girando a su alrededor. A 400 metros de distancia, en la cima del esqueleto de acero del rascacielos vecino, Carlos de la Plata yacía boca abajo en un charco de agua helada. El viento aullaba a través de las vigas, amenazando con desviar su puntería por metros, no por centímetros. A través de la mira del Barrett calibre .50, el mundo era un borrón verdoso de lluvia y movimiento. «No puedo fijar el objetivo», gritó su observador por las comunicaciones. «Están girando. Si fallas, golpeas el tanque de combustible. Los matas a todos». Carlos lo ignoró. Disminuyó su ritmo cardíaco. Observó cómo el helicóptero se inclinaba. Vio la puerta abrirse de golpe. Vio el vestido plateado y vio la sombra que colgaba de ella. Durante una fracción de segundo, la cabeza de Víctor Romero se recortó contra el cielo tormentoso, separada de Camila por centímetros de aire oscuro. Carlos no pensó, no calculó. Se convirtió en el arma. Apretó el gatillo. El disparo fue un trueno que silenció la tormenta. El proyectil calibre .150 cruzó la distancia en menos de un segundo. Golpeó a Víctor Romero en la parte superior del pecho, destrozándole el corazón y seccionándole la columna vertebral. La energía cinética lo arrancó del tobillo de Camila al instante. Cayó sin un sonido, su cuerpo precipitándose en la oscuridad de la noche sevillana. Camila, de repente ligera, volvió a la cabina, pero el piloto, al ver el chorro de sangre, perdió los nervios por completo. Empujó los controles hacia adelante para descender en picado. «¡Tira para arriba!», gritó Camila, arrastrándose hacia los niños. El helicóptero rozó la enorme unidad de HVAC en el borde del tejado. Crujido. El rotor de cola se cizalló. La máquina giró sin control, chocando contra el hormigón y volcándose de lado. Chispas llovieron sobre el tejado como fuegos artificiales al romperse el tanque de combustible. Los restos se detuvieron a 3 metros del borde. Luego, con un aterrador ¡whoosh!, el combustible se encendió. Carlos soltó el rifle y corrió. No esperó el ascensor. Corrió por la grúa de construcción que unía las torres, corriendo sobre una viga de acero mojada muy por encima de la muerte que esperaba debajo. Llegó a la azotea del Cortés justo cuando las llamas comenzaban a lamer las ventanas de la cabina. «¡Camila!», gritó, lanzándose hacia el calor. Dentro, Camila tosía, a ciegas, forcejeando con las hebillas entre el humo. El calor era abrasador. «¡Mamá!», gritó José. Liberó a José, liberó a Marco, los empujó hacia el parabrisas roto. «¡Corred! ¡Id a la puerta!», alcanzó a Mateo. La hebilla estaba atascada, retorcida por el choque. «No, no, no», sollozó, tirando del metal hasta que le sangraron las uñas. El fuego rugía más fuerte, consumiendo la cabina. «Mamá», dijo Mateo con calma, colocando su pequeña mano sobre la mía. «Te tengo», sollocé. Apoyó los pies contra el marco y tiró con la fuerza de una mujer que se negaba a que la muerte ganara. Chasquido. El metal cedió. Agarró a Mateo y lo arrastró a través del humo. Unas manos la agarraron, manos fuertes. Carlos los sacó a ambos del infierno, arrojando su cuerpo sobre ellos al caer sobre el hormigón mojado. ¡Boom! El helicóptero explotó, enviando una bola de fuego en espiral hacia la noche. Cuando los escombros dejaron de caer, Carlos levantó la cabeza.
Camila yacía debajo de él, con la cara ennegrecida por el hollín, el vestido hecho jirones, pero sus ojos estaban abiertos y acurrucados entre ellos, mojados y temblorosos, pero vivos, estaban los trillizos. Nos perdimos la gala, me dijo con voz ronca, una leve sonrisa asomando por sus labios. Carlos se rió, un sonido roto y aliviado. Besó mi frente, mezclando lágrimas con la lluvia. Organizaremos otra. 3 meses después, el sol sobre la Andalucía rural era dorado, calentando las antiguas piedras de la Villa de la Plata. En la terraza, una fiesta de cumpleaños estaba en pleno apogeo. 4 velas en 3 pasteles separados parpadeaban con la brisa. Carlos estaba de pie con una copa de vino, observando a su esposa. Camila estaba descalza en el césped, con un sencillo vestido de verano blanco, sin parecer en nada la camarera del restaurante y en nada la reina vengativa de la azotea. Parecía feliz. «¡Más rápido, mamá!», gritó José, corriendo alrededor del olivo. «Te voy a atrapar». Camila se rió persiguiéndolos. Mateo dejó de correr y miró a Carlos. «Papá, ven a jugar. Necesitamos un monstruo». Carlos dejó su vino. «¿Un monstruo? ¿Lo soy? El monstruo de las cosquillas», gritó Mateo. El niño que no había pronunciado una palabra durante 3 años ahora era el más ruidoso de todos. El silencio que había perseguido a la familia de La Plata había desaparecido, reemplazado por el hermoso y caótico ruido de la vida. Camila se acercó a Carlos, sin aliento y sonriendo. Le tomó la mano mirando el viñedo. «¿Lo echas de menos?», preguntó suavemente. El poder, el miedo. Carlos miró a sus hijos. Miró a la mujer que los había salvado a todos. «Tengo todo lo que necesito aquí mismo», dijo. «Mamá, papá, la tarta», corearon los niños al unísono. Camila le apretó la mano. «Vamos», dijo, tirando de él hacia la luz. «Vamos a cortar el pastel. Creo que nos hemos ganado un poco de dulzura». ¿Y hoy? ¿Hoy qué? No tengo todas las respuestas. A veces me despierto y dudo, ¿soy realmente Camila? ¿O la vida de María sigue ahí, en algún rincón oscuro de mi mente, esperando a volver? Es raro. Siento que soy las dos, una mezcla que nunca termina de cuajar del todo. Los niños, mi familia, son mi ancla, eso sí lo sé. Pero la tranquilidad de la vida de María, la simpleza de ser una camarera sin pasado, a veces me llama. Y luego está esta vida, llena de poder, de peligro, de decisiones que no sabía que era capaz de tomar. Probablemente siempre estaré en esta cuerda floja. Nada es del todo bueno, nada es del todo malo. Es simplemente mi vida. Y supongo que al final eso es lo que cuenta, ¿no? Aceptarla tal cual es, con todas sus imperfecciones.